Pauta de Análisis de la 100.5. 8:35 estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis con el análisis y con Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo te pusimos el otro día? Teórico. Teórico, es que me gustó mucho. Voy a seguir diciéndote pero teórico. no sé si a Cristóbal. Pensador. Ya, pensador intelectual. Hoy día estamos analizando ya, pero en la hojarasca pura. Así que Oye. no- Estábamos, hay que transparentarlo, estábamos estamos viendo números, uno para allá, uno para acá. Sí, pero Claro, estábamos solo quiero hablando de decir, Kaiser. para dejar invitado a todos nuestros auditores y auditoras, que Cristóbal Belolio va a estar con nosotros el día de la elección, el próximo domingo, A las 7. a las 7 de la tarde. Vamos a partir la transmisión a las 6 y vamos a estar haciendo el análisis. Probablemente nos toque justo cuando empiezan a caer las fichas con las primeras mesas. pues, claro. Y ese minuto va a ser muy importante, así Sí. que Cristóbal va a estar aquí con nosotras. Cristóbal. Pero Partamos por... primero, cierran las campañas ya. Vamos al termómetro, a aquello que de lo que está hablando el mundo. ¿Qué les dejó? ¿Les puedo, Sí. digamos, devolver la pregunta? ¿Qué les dejó? ¿Qué sensación, qué sabor de boca, como se dice, les dejó esta campaña? A ¿Se ver, atreven a yo voy a decir una cosa. tirar Sí, Sí, un yo voy a adjetivo? decir una cosa. Una campaña tremendamente pragmática o cosista, sin desmerecer los temas que son importantes. No estoy diciendo que la seguridad no sea importante, pero en el último debate, lo vimos especialmente, estamos hablando de cuántos carabineros, cuánto cuesta, ¿Cuánto va a rebajar la cuenta cuánto de la luz? rebajar la cuenta de la luz, qué salario mínimo se compromete, Sí. y no es, digamos, no estoy criticando, digamos, las preguntas de los periodistas, pero No, sí, por sí, favor, no pero vaya. no, jamás sería tal. No, además que creo que todas las preguntas son válidas, todas esas cosas. Pero, digamos, aquí no hay grandes sueños, no hay nadie, no hay ningún candidato. Incluso, o sea, digamos, Janet Jara termina hablando en alguna parte dijo así, soy la candidata a la seguridad, no así, pero casi sí. Sí. Entonces, sí, pero ¿en qué minuto pasó esto? Y o sea, todo es muy concreto y práctico. Sí. Y respondiendo probablemente a lo que son los grandes miedos, temores, dolores, como les queramos poner. Pero aquí no hay nadie proponiendo una visión país, un vamos conmigo, viajemos hacia No. el país que vamos a construir en los próximos 50 años. Sí. ¿Cómo lo viste tú, Cristóbal? Sí, me parece que eso yo tengo la misma sensación. Aquí nadie nos está invitando a habitar el paraíso, sino más bien a evitar el infierno. Ya, pero la pregunta es, ¿Cierto? ¿qué es lo que está queriendo la ciudadanía? Sí, por eso. ¿No? La ciudadanía no quiere caminar al paraíso, quiere que le eviten el peor de los mundos posible. Y por supuesto, en este minuto, el del frente es el peor de los mundos posibles para cada lado. Claro. Sí, yo diría que entre eligiendo el sheriff con Excel, una especie de sheriff con Excel. De eso se ha tratado un poco esta elección, ¿cierto? El sheriff porque incluso la izquierda, yo coincido con Connie, se ha plegado a los dos temas más centrales hoy día en la agenda, que son seguridad. O sea, que Janet Jara, su primera aparición en la franja, haya sido monitoreando drones en la frontera en el desierto, Sí, pues. ¿cierto? Esta es una Janet Jara que no habla ni de todes ni de pluri, ¿cierto? Esta es una Janet nada Jara de que eso no tiene existe nada aquí. que ver con la convención, si bien ella es la que supuestamente representa al mundo del apruebo. Su candidatura ha sido una crítica implícita, digamos, al apruebo, digamos, o sea, al contenido, digamos, de esa propuesta. Ha sido bastante mundana en el sentido de que se ha concentrado en lo que en otra época le llamábamos los problemas reales de la gente, hoy día le llamamos el costo de la vida, ¿cierto? Claro, pero básicamente eso. es el reflejo primero de que la izquierda tuvo un traspié enorme en el cierto. proceso constituyente, Sí. de que quedó como una suerte de trauma dando vuelta, ¿no es cierto?, en la ciudadanía, porque quizás eran propuestas demasiado extremas. No vayamos a tener una bandera mapuche en el... No hemos en el- visto en ni el una. cierre. No hemos visto ni una en las campañas. Impresionante. Pero No vaya a salir independiente. no vaya a salir con pañuelo verde. Pero la pregunta que yo hago cuando uno mira las encuestas más de fondo, la Bicentenario, Sí. la del Centro de Estudios Públicos, Sí. que hace estudios más de radiografía, cuando uno escucha, no sé, a la Katia Araujo o a otros sociólogos que están haciendo debates más de fondo, dicen, sí, la ciudadanía quiere seguridad, necesita, porque su día a día es terrible. Pero también necesita alguien que sepa ponerse en sus zapatos, que entienda sus agobios. Entonces, Bueno, Jara un poco ha sí. tratado de hacer eso. Pero claro, pero la mano dura y la empatía no siempre caminan bien. El tema quizás con Janet Jara es que tiene que dar, ¿no es cierto?, la credibilidad de que realmente la seguridad para ese mundo de la izquierda era prioritaria. La ciudadanía, no sé cómo. Entonces creo, como digo, estos candidatos son el reflejo del Chile actual si uno mira las encuestas más como de país.
Yo creo que han tratado de seguirle un poco la pista a esa ciudadanía que tiene estas dos prioridades centrales, o al menos es lo que todo indica. En el caso, en todo caso, del Excel, que es como la otra parte del sheriff, a mí me ha llamado la atención el nivel Excel como y no el Word, porque no tenemos nada de relato, ni narrativa, es ni poesía. Es puro micromanaging. Sí. El otro día las preguntas eran como, ya, pero ¿usted con cuántas rebajas se compromete exactamente? No, A ver, yo pero le bajo la ¿cuántos la cuenta de la luz, yo y- le bajo... y a dónde va a además sacar eran- los $6.000? Perdón, los 6.000. Y hay una danza de millones que al menos a mí, que digamos, Le pierdo la a mí pista. más o menos no más en matemáticas, pero No sé cuánto pero yo creo que a gran parte de la gente cuando le empiezan a hablar de 4.000 millones, como cuando Sandón decía, mira, mi programa cuesta 854.000 millones. es decir, ya. Una cosa, la gente como ya pierde la atención, ¿cierto? Entonces yo estoy de acuerdo. Creo que aquí no hay narrativas que convoquen a habitar, ¿cierto?, un futuro esplendor, sino más bien cómo evitamos el peor de los mundos posibles, ¿cierto? Que en este caso está encarnado por nuestro adversario. Ahora, ya, y ahí uno se pregunta por qué va a votar la gente. O, digamos, cuál es el, suena ciútico, el drive de, yo realmente, Sí, la motivación. la motivación de la gente para votar. Si es en contra de algo o es realmente porque porque le inspira que ese candidato o candidata va a Buen solucionar sus problemas. Y estoy pensando en los discursos. Por ejemplo, traigo de nuevo lo que escuchamos de Johannes Kaiser ayer, que era de un tono muy Milei, muy agresivo, muy como con grito, y además justo antes hubo una banda tributo a ACDC, entonces testosterona pura, así, y era como Macho alfa, pero macho una alfa. y además y diciendo cosas bien brutales y reivindicando cosas que creíamos que ya no eran discutibles. Ahora, Kast le regaló esa franja a Kaiser, y Kaiser, como en la parábola de los talentos, para los que tengan algún tipo de educación bíblica, ¿cierto? Kaiser aprovechó el espacio que le dieron y vaya que lo hizo rendir. Al principio decíamos, ya, pero esa franja es como media exuberante, ¿no? Como que los antivacunas, los de la Agenda 2030... Pero él interpreta una rabia. Originalmente yo creo que se concentraba en esta cuestión más ideológica, pero ha ido creciendo por varias cosas. En primer lugar, porque él tenía un porcentaje de conocimiento relativamente bajo. Entonces cada chileno nuevo que lo conoce es potencialmente un suscriptor, digamos, a esas ideas, ¿cierto? Que las articula de una manera que antes parecían completamente desfachatadas, lo que algunos llaman fuera de la ventana de Overton, o sea, fuera de lo que uno consideraba como aceptable, y hoy día esa ventana se ha corrido, ¿cierto? Hoy día, como acá alguien leí un texto que decía que pasamos de la cancel culture a la troll culture. Pasamos de la cultura de la cancelación a la cultura del troll. Total. Entonces, total. y ahora estamos en esa segunda. Oye, Entonces, me parece que Kaiser ha hecho, ¿cómo se llama?, una muy buena pega, exprimiendo una franja que al principio pensábamos que era un poquito exuberante y que Kast había hecho muy bien, Sí, de alguna manera, en dejarla para administrar una cuestión un poco más plana, más parca, ¿cierto? Una cosa como más de gestión. Si uno lee el programa de Kaiser, me di el otro día la lata de leer el programa de Kaiser, del de Kast y el de Matei. ¿Cómo que una lata, Cristóbal? De hecho, el de Kaiser es el más entretenido Es porque, parte porque el de Kast y el de Matei se parecen mucho. Son programas Sí. que hablan de mejorar la gestión. Se tienen harto cariño, ¿ah? Últimamente ayer el Matei marcaba mucho. No, pero Kaiser, dices tú. Lo que Kaiser. dice, Sí, no, yo digo, Cristóbal es el Kast programa de y Kast y Matei. Matei se parecían bastante, en el sentido de que su retórica era una retórica más bien de gestión pública. Sí. El programa Muy de peñerista, Kaiser, muy muy peñerista, sí, Kast se totalmente. peñerizó. A Kast lo normalizamos, en parte porque Sí, se po. peñerizó, ¿cierto? En cambio, el de Kaiser es un programa de una reivindicación civilizatoria, doctrinaria, ¿cierto? Hay que defender el derecho romano, Hay una la cultura, o sea, hay una cosa, cristiana, una batalla cultural. Ahí sí están haciendo una batalla cultural. Totalmente. Él lo ha dicho. Y él lo ha dicho, y él lo ha Sí. dicho, ¿cierto? Y aquí lo hemos conversado también. Así que yo creo que hoy día la energía, en todo caso, la atracción, si es que esta elección quedó con algo de energía al final, esa energía está radicada, la gravitación está en Kaiser. Sí. Acá No, y se le yo está pensaba yendo ayer- la gente al estadio. Kast quiere que la campaña se hubiera acabado ayer. Sí. No, y independientemente de lo que pase en esta elección, la pregunta es qué pasa después de la elección, no solo respecto a la hegemonía de la derecha, que ya quiero ir ahí, sino que de todos modos, si a Johannes Kaiser le va bien, aunque no gane, va a quedar instalado como un próximo candidato presidencial o va a quedar en un rol de liderazgo. Ese es el dato. Hay gente que dice que ya está muy contento con lo que tiene, que ojalá no pase a segunda vuelta, porque Claro, ya con lo porque que no tiene tiene puede armado administrar equipo. mucho poder. Porque además va a tener
va a tener todos los cálculos, dicen que va a tener un buen resultado en parlamentaria. No estamos hablando de mayorías, por supuesto, porque además él va en un pacto con republicanos. Claro. Pero de nada a algo importante. Es todo. Sí. Oye, su hermana puede salir, de hecho, de la Araucanía. Al comienzo de esta campaña presidencial, si vamos haciendo como la bajada de telón, se decía que la izquierda se sentía muy orgullosa de haber hecho una primaria y de haber llegado a acuerdo con una sola candidata. El domingo pasado entrevistaba a Alfredo Joañán en La Tercera y él decía, ¿sabes qué? Mirado hacia atrás, quizás la derecha que se resistió a la primaria, quizás fue bueno para la derecha, porque finalmente tiene desplegado un abanico de 3 derechas con distintas posturas, está más presente y la izquierda está, digamos, parapetada o sea, como que en la revisión hacia atrás, y me parece todo se interesante trata de la derecha todo en depende esta del punto de elección. vista que se mire. Sí, El otro pero día no para Matei, Gonzalo probablemente. Miller decía que el que si la derecha hubiera hecho una primaria, el que gana esa primaria ganaría en primera vuelta este domingo. Sí. Entonces, por eso digo, depende del punto de vista que se le mire. Por eso Pero la es cierto, la pregunta. derecha ha sido capaz de cubrir más espacio, sí, eso es cierto. Ahora, las derechas, Sí, ¿cierto? por eso. Anda a administrar después, cuando alguien diga el domingo, seguramente a nosotros nos va a tocar mirar un poco la parlamentaria en algún minuto y vamos a decir, las derechas llegaron a, no sé, 89 diputados. Pero son las derechas, no es un bloque monolítico que, ¿cierto?, lata con un solo corazón y tú podáis decir a la orden de todo se cuadra. Y además, después y heridos todos, después de una campaña donde también no ha sido todo miel sobre hojuelas entre los candidatos. Ahora, lo que dice la Claudia, yo creo que efectivamente se ha dicho mucho esto de que esta primera vuelta es la primaria de la derecha y por lo tanto casi todo se trata de eso. O sea, de hecho Janet Jara está como con una actitud, en el debate se vio, ella está jugando la segunda vuelta, Totalmente. no está pendiente de esto. No. Va a salir primera, por supuesto que es importante. Kass también, cuánto los dos están llegue. jugando a la segunda, las están dos. inaugurando. Debate, ¿cierto? Era Kass eso, puso el el ley. bus atrás, jugó, dijo aquí. Sí, y yo me el acto de defiendo. campaña de Kass es como el acto del inicio de la segunda vuelta. Sí, totalmente. Pero yo voy a- De hecho, ya empezó a correr un viral que solamente Sí. dice Jara Kass. Sí, Claro, los casi como que se dos pusieron de equipos, acuerdo. no, es que los Sí. dos equipos estratégicos Apuntaron a eso. apuntaron a eso. Claro. Está trabajado. digamos. Kast solo criticaba al gobierno y a la candidatura que es continuidad del gobierno, en palabras de él, y Jara criticaba a Kast. O sea, como que el resto no Con existía. un discurso un poquito también majadero. ¿Ah? No Sí. puede ser que te pregunten, bueno, ¿y qué ha pasado con ¿Qué va a hacer con salud? el declive con la música urbana? Es que este gobierno, Ay, no, durante estos atroz. 4 años, ¿y qué ha pasado con el problema Como un poco. de que los chilenos están tomando poca agua? No, es que este gobierno... o sea, ya, un poquito más. Sí, Todo un lo que ha poquito pasado mal en repetitivo. Chile en los últimos 35 años, curiosamente, es culpa de estos últimos Ya, 4 Ahora, años. quería perdona, decir- y en el caso que acá estamos hablando de que lo que puede caer sería esa derecha conocida, esa Claro, esa es que derecha eso es lo que quería esa preguntar, derecha de sí. Chile Vamos, esa derecha democrática que ha jugado un rol durante todos los años de la transición y a la cual los mundos de la izquierda y la centroizquierda están acostumbrados, saben cómo reaccionan, le conocen la reacción del músculo, ¿me entiendes? Saben jugar juegan Pero de taquito. y que tiene que ver con el diálogo y que tiene que ver en el fondo cómo se construye democracia, pero no sabemos cómo van a funcionar las otras derechas que se constituyeron en contraposición a lo que ha sido Chile Vamos. Es decir, Sí, bueno, sí. entonces Hay yo varias creo que- cosas. Lo primero es que esta derecha a la cual tú te refieres, la llamada derecha convencional, como se le llama, o la derecha Sí. tradicional. Sí. Este no es el primer pastelazo que se va a pegar, porque con Sichel recordemos que ya ocurrió. También, sí. ¿Cierto? Entonces, ya, Pero Sichel no es Matei. O Sí, sea, sí. Matei no es Sichel. Esto es más Sichel dra- nunca perteneció. Esto es más dramático y puede terminar Era muy quinta. fácil abandonarlo. para empezar. Sí. Por supuesto, por eso digo que Claro, después Sichel desapareció, esto es más pero- dramático porque se pensaba incluso que este era el momento de reivindicar eso después de los buenos resultados de la municipal. Entonces va a ser bastante dramático desde ese punto de vista lo que ocurra el domingo. Eso es correcto. Ahora, es algo bastante global. ¿Ah? No es algo que ocurra solo en Chile. Sí. ¿Cierto? Los estudios demuestran que las centros derechas y las centros izquierdas del mundo Se están desfondando. desfondando en beneficio de sus respectivas alas más radicales, ¿cierto? Eso está ocurriendo en todas partes del mundo. Después también podríamos decir que también en la izquierda ya tuvimos la probadita de qué pasa cuando la versión más radical llega al poder. Y fíjate lo que ocurrió, po. Se modera. Po. ¿Por qué? Porque otra cosa es con guitarra. Bueno, Milei al comienzo intentó hacer el juego, digamos, hacia total extremo y después de esta última elección se ha tenido que moderar un cacho. Entonces alguien podría decir, mira, ¿sabéis qué? Es cierto. Kast es una versión más radical, menos dialogante, menos conciliadora, algo muy distinto al pragmatismo de Piñera, Muy. pero una vez que gobierne
Va a estar obligado. Dice. va a tener más o menos que Depende hacerlo. de la mayoría en el Parlamento. Sí, claro, depende de la mayoría del Parlamento, pero Un acuérdate que 4/7. las lunas de miel son cortas. Kast sería presidente habiendo obtenido en primera vuelta, no sé, pongámosle, déjame tirar Inventemos ya, 22 puntos. Eso significa que 28 son prestados. O más de 28, de repente saca 55, ¿cierto? Y que sean prestados significa, y ahí vuelvo a lo que decía la Connie, que no es que adhieran necesariamente a tu proyecto, es que no quieren al de al frente. Por lo tanto, esa adhesión hasta por ahí nomás, ¿cierto? Te pueden abandonar a la primera vuelta de cambio cuando no baje la delincuencia, cuando no estemos creciendo a 7%. También puede existir un fenómeno de No, rápido pero si ya no hay ni un deterioro. gobierno que navegue hasta el final con Por el eso. mismo apoyo. Se van cayendo rápidamente. El tema es que es quién llega al poder y finalmente cuáles son las agendas que desde ahí se instalan. Ahora, los chilenos también somos unos... como Poco que fieles. de la boca para afuera... Somos poco de la fieles. boca- no, como que de la boca para afuera... dos procesos constituyentes fallidos, ¿cierto? Sí. Algunos de nosotros, quizás lo leímos mal, también está la posibilidad que nosotros lo hayamos Sí. leído mal, que yo lo haya leído mal y otros. Esta idea de los chilenos rechazaron dos procesos constituyentes marcadamente adversariales, ¿cierto? Claro. Dos procesos constituyentes cuya característica común es que fueron de suma cero. O sea, los Gano chilenos yo y, quieren el centro. y pierdes los tú. chilenos son más criteriosos. Uno habría pensado que la lección que sacamos, porque al renglón seguido de la derrota del segundo proceso muere Piñera, y todos dicen, ¡ay, pero este gallo sí que sabía llegar a acuerdo! Este gallo construía con el otro en vez de contra el otro, ¿cierto? Mira Piñera. Y resulta que en ese entonces todos vislumbrábamos una segunda vuelta Matei Toá, ¿cierto? Y nos Claro. frotábamos las manos diciendo, ¿qué lección le vamos a dar al continente? ¿Cierto? De moderación, Todo esto va- de energía centrípeta, ¿cierto? En vez de irnos para afuera. Y ahora estamos a punto de tener o un Kaiser Jara o un Kast Jara. Entonces, Vamos a ver una cómo- buena pregunta, ¿qué tan cierto es Ese- que, ¿Qué es que pasó? cuando decimos que nos gusta la colaboración en vez de la confrontación, en el Veamos. fondo estamos Yo creo siendo... que Bueno, no nos queda sabemos lo que poquito. queremos. Son 8:52. Nos queda poquito para para- poder hacer esa contratación y todas las lecturas posteriores. Tal vez no Nos vemos sabemos el lo que domingo, queremos. Cristóbal Belolio, a partir de las 7 de la tarde con nosotros. Vamos a estar con Connie Stipicic haciendo la transmisión de estas elecciones presidenciales infartantes. Bueno, yo creo, solamente para terminar, la única discusión aquí es si esta energía que hoy día tiene Kaiser le alcanza para pillar a un Kast que quiere que esta cuestión se acabe luego. Rapidito. Cristóbal Belolio, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, cientista político. Muchas gracias por Gracias a estar acá. ustedes. como Gracias, cada Cristóbal. jueves.